y bueno, retorna, digamos, la marca, el modelo y el precio. Ujú. Ahí te comparto. Dale, a ver. Compartir pantalla. ¿Estás viendo? Sí, sí, estoy viendo. Claro, es esto lo que le agrega, lo diferente, digamos, que vi que iba viendo los videos. Sí. Y quería saber, o sea, en qué o hay diferencia hay hacerlo así a lo que yo había hecho acá, por ejemplo, que está en el comentario. Esto. A ver, ¿me Entonces, mostrás de nuevo el otro método? lo escucho acá. Eh, ¿Qué diferencia hay? La diferencia principalmente ahí está en que esa parte está hecha adentro del coche. O sea, digamos, La este clase. método, exacto, la clase de coche. Este método es parte de un override de tu string, digamos como que coche, cuando vos le haces coche.toString, va a agarrar y va a escribir eso. El otro, si vos te vas a program, el otro lo está sacando por consola desde el console line. Entonces, la diferencia tiene que ver con la pertenencia de la información. O sea, está bien, es un ejemplo, pero no es lo mismo ponerlo en un lugar que ponerlo en otro. Eso básicamente puede llegar a ser la diferencia que vos tenés que buscar. No, o sea, vos te va a tocar situaciones donde estás trabajando y vas a pensar, bueno, ¿dónde pongo esto? ¿Lo pongo adentro de la clase o lo pongo adentro de donde se ejecuta el programa? Y esa respuesta la va a dar algo que se llama Solid, ¿sí? Que de eso te voy a Ujú. hablar ahora. Te voy a compartir pantalla yo y por ahí Bueno, dale. te va a dejar claro algunos conceptos que por ahí ahora en este momento no están tan claros. Vamos con buscar el acrónimo. Solid son unos principios que son como las bases para poder hablar de eh, lo que es, digamos, la programación orientada a objetos. O sea, son como principios que uno tiene que seguir si uno realmente quiere trabajar con programación. No solamente para programación orientada a objetos, sino que también sirven para, digamos, cualquier tipo de lenguaje en general. Lo que sí tienen ciertas características, o sea, hay ciertas cosas que hay otros lenguajes que no tienen. Lenguajes no, paradigmas, perdón. El paradigma Sí. orientado a objetos, por ejemplo, tiene la posibilidad de hacer cualquiera de todas estas cosas. Pero el paradigma de programación funcional, eh, posiblemente single responsibility y open close. No, estas tres de acá no sé si se puede. Yo no programo con Ujú. funcional, entonces mucho tampoco no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ir letra por letra como para que vayas conociéndolo y vayas sabiendo que esto existe. Single responsibility. Sí. Cuando habla de single responsibility, la idea es que si vos programás algo, eso tiene que ser prácticamente lo más coherente posible a lo que tiene que hacer. Ujú. Suponete, si vos programás un coche, ¿sí? Por ejemplo, los coches no hacen ruido de animales, no hacen guau, miau y cosas así. Entonces, no tienen que poder hacer eso. Si vos querés que haya algo que haga guau o miau, tenés que tener otra clase que sea animal, perro, gato y no coche. En el coche como mucho puedes tocar la bocina. ¿Entendés? O sea, Sí. single responsibility tiene que ser como que haga una cosa y que la haga bien. Porque cuando vos empezás a designarle responsabilidades por fuera, lo que termina pasando es que se hace un quilombo el programa, porque te perdés dónde tienen que estar las responsabilidades de cada cosa. Justamente la programación Ah, orientada a objetos se hizo porque cuando vos estabas en funcional,
vos escribías funciones y vos escribías funciones por todos lados, ¿entendés? Es como que, bueno, yo Claro. agarro y escribo una función acá, escribo otra función acá, y después es muy difícil identificar dónde iban a estar las funciones que vos habías escrito y en qué lugar para que no se rompa. O sea, sí, podés identificarlo más o menos y ir encontrándolo. Pero si no se cumple con una single responsibility, es muy difícil. Y con la programación orientada a objetos, como aparece el concepto de clase, la idea es que vos, a partir del concepto de clases, identifiques lo que es una cosa con lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si es un coche, tiene que poder arrancar y tiene que poder andar, digamos, y tiene que poder tocar Ujú. bocina, ¿me entendés? Todos los métodos asociados al coche van a estar en el coche. Entonces vos ahí de esa manera sabés que la clase esa tiene esa sola responsabilidad, ser un coche. Bien, Open Close es el que sigue, la O. Open Close, la idea es que una clase tiene que estar abierta para la extensión, o sea que vos, una vez que tenés el coche, puedas modificar cómo se comporta a partir de la extensión, pero que tiene que estar cerrada para la modificación. O sea, otras clases no tienen que poder acceder adentro. Eso se ve cuando ves el concepto de privado y público. No sé si más o menos Sí. lo entendiste. Bueno, Ahora, ¿para qué? ahora sí, ahora sí. ¿Para qué es que es privado o público? Bueno, vos vas a tener un coche que va a interactuar por ahí, no sé, con una clase concesionaria, y vos no querés que te toquen el coche, ¿sí? Entonces, vos le das Ujú. la posibilidad a este coche de que tenga propiedades públicas, métodos públicos, para que la concesionaria pueda acceder y, no sé, pueda llenarle el tanque, pueda limpiarle los vidrios, no sé, tocar la bocina. Pero la realidad es que vos no querés que te cambien las piezas de adentro del motor, ¿sí? Lo que el coche Claro, sí. realmente es. Entonces, por eso se hace cerrado. Y ahí vas a tener métodos privados. Bien, si más ¿tenés alguna pregunta entre estos dos? Em, Me no, no, gusta, por ahora me no, o sea, gusta no. separar Con... la palabra sólida entre cosas. Sí, porque Single Responsibility y Open Close son como dos que pueden ir bastante de la mano. Y Claro, las sí. otras tres, la I y la D van más de la mano y la L va solita. La L, Liskov Substitution. Liskov fue, creo que fue una mujer, si no me equivoco, que, digamos, puso este principio. ¿Y este principio qué nos dice? ¿Conocés lo que es la herencia ya en programación? No, o sea, no sé. ¿No Herencia, viste, no viste ¿no? herencia nunca Ok. todavía? Ah, bueno. Mm, Herencia. Herencia tiene que ver con que vos podés escribir una clase y esa clase puede ser una clase padre, ¿sí? O una clase abstracta y la clase hija hereda absolutamente todo lo de la clase padre. Supongamos que nosotros tenemos, voy a abrir un bloccito de nota, un paint mejor. Supongamos que nosotros tenemos, no tengo los controles, acá. Nosotros tenemos acá, ¿sí? Nuestra clase padre. Nuestra clase padre va a ser como un concepto abstracto de algo. En este caso, yo quiero mm, una clase padre que sea animal. Entonces esta va a tener las propiedades, por ejemplo, no sé, de hacer algún sonido, otra, otra propiedad que sea la raza, ¿sí? Otra propiedad que sea eh, si la cantidad de patas que tiene, no sé, no sé, a ver qué otra cosa puede ser. Si tiene orejas o no tiene orejas, no sé, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, yo tengo una clase hija, ¿sí? Esta de acá, que es la clase padre, puede ser mm, abstracta o concreta, o sea, vos la podés usar o no usar, ¿sí? Puede ser de las dos maneras. Entonces vos después decís, yo tengo una clase hija, acá en este, que yo quiero tener un gato, ¿sí? Entonces, como yo ya sé que un gato es un animal, ¿sí? Entonces digo,
¿para qué voy a escribir de nuevo estas propiedades? ¿Me entendés? Entonces, ¿qué Ujú. manera más fácil de decirle, che, un gato es un animal? Entonces vos en el Visual Studio, cuando estás escribiendo tu clase, vos vas a tener public, no sé, creo que es public class gato, ¿sí? Vos Ujú. cuando creas una clase te queda así, vos le pones acá dos puntos animal. Y de esa manera, ¿sí? A partir de ahora, un gato tiene las propiedades que tiene animal, ¿sí? Por ejemplo, una era el sonido que hacía, otra era si tenía orejas o no, no sé, cosas así, ¿entendés? Entonces, todas esas propiedades pasan a animal, pero no solamente a gato, Claro, perdón, sí. no solamente a gato. Si yo agarro y quiero, ¿sí? Yo agarro de acá y saco otra, ¿sí? Otra rayita y se la paso a perro, ¿sí? Entonces a partir de ahora, acá voy a escribir public class perro, ¿sí? Que también herede de animal. Y a partir de ahora, tanto perro como gato van a tener estas mismas propiedades. Entonces, ¿pero para qué tengo una clase perro y una gato que las dos heredan de animal? O sea, tienen las mismas propiedades. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Que tengan las mismas propiedades no quiere decir que tengan definido el estado de esas propiedades, ¿sí? Vos a cada una le vas a poner Ujú. su propiedad, ¿sí? Si bien son las mismas que de animales, de animal, cada una la va a hacer a su forma, ¿sí? Ujú. Y con eso voy a otro concepto que no está acá, ¿sí? No está en los pilares, pero bien atado, que por ahí lo escuchaste en los videos. Polimorfismo, No, ¿no lo escuchaste? Bueno, pero, pero por ejemplo, esto de herencia ujú, se había visto, pero no escuché la palabra. ok, Eh, bueno, sí, sí, es una claro. característica de la programación orientada a objetos. En el polimorfismo te dice que vos vas a tener clases hijas y que las clases hijas van a poder hacer lo mismo que la clase padre, pero a su manera. Entonces vos acá el gato, por ejemplo, cuando tiene que hacer un sonido, hace miau, y el perro acá hace wow. Va a ser la misma propiedad, porque acá se llama sonido de animal, ¿no? Por ejemplo. Pero la Ujú. diferencia es que el texto va a decir miau y este va a decir wow, o va a tener un método acá que va a agarrar y va a decir hacer este sonido, y el gato lo va a hacer de manera que escribe miau y el perro lo va a hacer de manera que escribe wow. ¿Ok? Sí. Bueno, esto es en cuanto a la herencia, ¿sí? Esto es en cuanto a la herencia, ¿sí? Entonces el polimorfismo sería las similitudes, pero La que- capacidad de las clases hijas de ujú. poder tener su propia implementación, o sea, hacerlo a su forma, lo mismo que define la clase padre, ¿sí? La Ah, clase ok. padre, el animal, define que tienen que poder hacer un sonido en un método. Si hay un método, te Sí, devuelve una string, ¿sí? Que dice hacer claro. sonido. Entonces vos tenés public string hacer sonido, ¿sí? Entonces, Sí, esto está acá, ¿sí? En animal. sí, Y como los hijos están heredando lo mismo, entonces el perro lo puede hacer y el gato lo puede hacer. Bueno, al existir el polimorfismo, cada una lo va a hacer a su manera. Esta la va a hacer haciendo un return wow, y esta la va a hacer haciendo un return miau, claro, sí. Entendí. ¿sí? Cada una lo hace a su manera. Bueno, acá ya vimos herencia y polimorfismo, ¿sí? Vamos a poner acá también polimorfismo. Son dos conceptos que, bueno, se tardan en aprender. No es tan simple. Eh, bien, yo igualmente, en realidad yo quería ir acá, a Liskov Substitution. ¿Qué te dice Liskov? Liskov decía que
las clases hijas, ¿sí? Tienen que poder ser Ujú, reemplazadas por cualquiera de su tipo o por las clases padres. Por eso habla de la sustitución. ¿Ves? Te dice, vos tenés que claro. poder usar cualquier clase derivada sobre la clase base sin modificar absolutamente nada. Si vos, por ejemplo, esta es la clase animal, es una clase concreta y tiene esto que dice hacer sonido y no sé, acá en vez de hacer wow o miau hace return brb, ¿sí? Ujú, Eh, y vos estás ejecutando un programa, ¿no? Vos estás en la clase program y le decís animal hacer un sonido, la clase padre va a ser return brb. Pero en ujú. cambio, si yo digo, bueno, quiero aplicar el principio de Liskov, a mí lo que me dice el principio de Liskov es que yo puedo cambiar tanto gato como perro por animal, o animal por gato o por perro. ¿Entendés? Entonces, en vez de yo borro animal en mi programa, o sea, yo lo estaba ejecutando, tenía var animal, igual, new animal, ¿sí? Y acá, o sea, Sí, esto vendría a ser una línea en un programa. Y acá después yo hacía animal punto hacer sonido. ¿Sí? ujú, Yo estoy ejecutando esto. ¿Sí? Bueno, lo que a sí, mí me dice el Xcode es que yo tranquilamente, yo puedo borrar acá animal. ¿Sí? Borrar acá new animal. ¿Sí? Acá puedo ponerle new gato. ¿Sí? Y no tendría que haber modificación. O sea, yo no tendría que tener ningún tipo de problema. ¿Me entendés? claro, porque tiene las mismas propiedades. Tiene las mismas propiedades y tiene exactamente el mismo método y se supone que es exactamente igual. Bueno, acá en este caso Claro. la variable se llama animal, así que solamente con cambiar el new estamos. ¿Sí? Va a ser Ah, ok. miau en vez de brb, pero yo lo que cambié fue esto. Ujú. ¿Sí? O sea, yo puedo sustituir a cualquiera de estas tres por cualquiera de estas tres. ¿Sí? Bien, Mm, con eso pasamos a la que sigue. ¿De esta tenés alguna pregunta? no, pues se entiende, digamos, sí, ¿Se sí. entiende? Ah, o sea, el concepto lo entendí. Bueno, Eh, igualmente estas cosas yo te las cuento, pero son cosas que uno empieza a saber en un nivel un poquito más arriba, ¿eh? Ojo, yo te las estoy contando porque ay, a mí me costó bastante entenderlas y llegar hasta el nivel que llegué en ese momento. Y la realidad es que si hubiera tenido alguien que me las cuente así como te las cuento yo, se me hace que me hubiera sido un poco más fácil empezar a aprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto te da una guía de cómo tienen que ser las cosas, pero mucho más clara. Como recién vos me claro, como preguntaste, si... bueno, ¿dónde pongo este mensaje? No es lo mismo si lo pongo acá que lo pongo en cualquier lado. Y ya si sabes single responsibility, sabes que no. ¿Y cuándo pongo Ujú. public y privado? Y bueno, ya si sabes lo que es open close, también no. Discord Claro, solamente es eso un... tampoco me queda claro de por qué eh, era necesario hacerlo privado si lo podías, Claro, digamos, pero después me imaginé, digamos, que si fuera mucho código, si el código fuera más largo, si fueran muchos objetos y demás, sí, sería un quilombo, digamos, sería exacto. Sí, buscar sí. acá. No, aparte, o sea, vos imagínate que esto está hecho para que vos trabajes con, no sé, equipos de 22 personas o gente Claro, que está en una parte, en una punta del planeta y otra en otra. Entonces, si vos no pones sí. cosas privadas, alguno empieza a tocar y de repente usa métodos que no funcionan en otro lado. ¿Entendés? Que no hacen las cosas en otro lado. Por ejemplo, no sé, suponete. Yo... A ver, vamos al paint de nuevo. Yo tengo este animal y no sé, tiene un método privado que se va a llamar
Acabo de pensar. Private. mm, en vez de un string, que sea un número. Bueno, cambiemos un poco el escenario para que sea más entendible, ¿no? Vamos a suponer que Dale. yo en realidad. A ver, espera, esto ya lo vamos a borrar. Quiero agrandar esto. Acá lo borro rápido y vamos a hacer otro escenario. Supongamos que yo en realidad, yo lo que quiero representar es, yo tengo una clase persona, ¿sí? Y esta clase persona, hay otra que es empleado, ¿sí? Y otra que es gerente, ¿sí? Sí, Y después, bueno, tenemos el programa donde se ejecuta todo, ¿sí? Acá está el program.cs. Program. Bueno, se entiende. Sí, estoy escribiendo con el mouse. Entonces, suponiendo que, o sea, estas comparten las propiedades, ¿no? El gerente y el empleado tienen las mismas propiedades, nada más que el gerente hace las cosas sí, de su manera y el empleado hace las de suya. Y suponiendo que yo sí. deje todos los métodos públicos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría llegar a acceder a información del gerente que por ahí es sensible, ¿no? Por ejemplo, no sé, puedo llegar a saber, el gerente, por ejemplo, tiene una lista de empleados, ¿no? Y esa lista de Ujú, empleados la mantiene de forma privada y adentro de esa lista de empleados también tiene un método para calcular el sueldo. Entonces, ujú, yo soy empleado, ¿no? Yo mismo estoy adentro de la misma lista, entonces llamo al método del gerente y le pido que me devuelva la lista de empleados y calculo los sueldos de todos mis compañeros, ¿me entendés? Por ejemplo, esa es una manera, eso es una cosa, si fuese todo público. La otra, por ejemplo, es que el gerente devuelva, por ejemplo, eh, no sé, una lista de DNIs. Entonces, yo si eso está público, agarro, lo llamo desde cualquier lado y después lo uso y por ahí lo uso mal, ¿me entendés? Y yo no debería poder acceder a esa información. Entonces termino claro. revelando información sensible. Entonces de esa manera vos decís, bueno, estas cosas yo las voy a poner privadas porque no quiero que un desarrollador, mientras esté desarrollando, use ciertos métodos que esta clase tiene. ¿Sí? Entonces de esa Ujú, manera nos ahorramos un dolor de cabeza a todos. ¿Sí? Bueno, sí, esa sí. es un poco la explicación. Vamos a la que sigue, Interface Segregation. Eh, bien, hay algo que se llama interfaces, que no sé si lo llegaste a ver. ¿Llegaste a ver algo de No, interfaces? tampoco. Nada. Bien. La interfaz No, es como clases abstractas, ¿sí llegaste a ver? ¿O no te acordás? no, 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 creo que no. O sea, al menos en los videos no, 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 está bien, está bien, está bien. creo que no. A ver. Puede ser que no lo hayas visto, ¿eh? Igual, tranqui, tranqui. Sigamos, sigamos. Las interfaces, te voy a explicar rápido qué es. Una interfaz es un contrato, ¿sí? Donde uno, por ejemplo, si vos vas a tener un coche, hay una interfaz que puede ser iCoche, ¿sí? Y acá dentro de la interfaz, vos lo que vas a hacer es simplemente ponerle los métodos que tiene, ¿sí? Vos solamente acá vas a escribir los nombres de los métodos que tiene. Pero ¿de qué manera los vas a escribir? Bueno, primero agarrás y escribís el retorno. Por ejemplo, este es de tipo void, ¿sí? El método se llama arrancar, ¿sí? Y los parámetros que tiene el método arrancar va a ser, un string que va a ser la llave, ¿sí? Y Ujú, eh, un string que va a ser la llave. Y con eso ya estamos. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés esta interfaz, ¿sí? Y si vos querés que esta interfaz se implemente, ¿sí? Así se dice coloquialmente. Si vos querés que se implemente, vos vas a tu coche, ¿sí? Y le haces, o sea, esto sería así, public class coche, ¿sí? Y le pones los dos puntitos, igualito a la herencia, ¿sí?
Las interfaces, de alguna manera, se inventaron, en C Sharp por lo menos, para poder simular herencia múltiple. Porque vos podés tener múltiples interfaces. Si vos querés acá, o sea, si hubiera más interfaces, vos podrías tener un iVehículo y heredar los métodos La de un interfaz iVehículo. Ujú. Sí, es como es un no sé si archivo, se, ¿cómo se es un dice? archivo donde vos Ah, un archivo declarás de métodos. la firma de los métodos, pero no declarás el comportamiento del método. ¿Sí? Yo acá solamente Ah, ok, lo que pongo va dentro del método, digamos. lo que va a hacer el método, no lo declarás. Mira, te voy a mostrar, Ajá. por ejemplo, esto es algo de mi trabajo, no importa qué hace, esto es una interfaz, ¿ves? Acá tenemos una clase y Ah, esta clase hereda esta interfaz. ¿Sí? Si yo voy a la sí. interfaz, Ah, para que te sea más representativo, ¿ves? Acá yo tengo tres métodos, pero en ninguno, ¿no ves? No hay, no hay nada, solamente no está el método menciona nada más. definido. Ahora, ¿qué pasa? Ujú. Si yo estoy heredando esto, cuando lo quiero implementar, ¿ves? Acá está lo que hace el método, ¿sí? Esto sería lo que Ah, tiene que hacer el método. Yo saco el nombre, o sea, como un contrato, como lo que tiene que hacer, ¿sí? Y acá sí, defino lo que va a hacer realmente, ¿sí? sí, sí, entiendo. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, eso nos lleva a este principio, ¿sí? Que dice que en realidad uno tiene que poder eh, hacer la mayor cantidad posible de interfaces, ¿sí? Eh, y que esas interfaces tienen que ser relevantes para los clientes. O sea, digamos, si vos haces una interfaz del coche, no sé, los animales no tiene mucho sentido que la usen, pero la concesionaria sí. Claro. La concesionaria sería el cliente y la interfaz es la manera de conectar el cliente, que es la concesionaria, con el coche. ¿Sí? Lo podés ver como una manera de conectar. ¿Sí? O sea, la interfase es la que te dice cómo conectar la concesionaria con el coche. El coche hereda de iCoche y la concesionaria se conecta a través de lo que la interfaz le deja ver para conectarse. Ujú. ¿Ok? Sí, Bien. Vamos con la última, que es Dependency Inversion. Este es un concepto bastante más, ¿cómo se llama? Más avanzado, ¿sí? Y que en realidad, o sea, no te lo puedo llegar a mostrar, porque en realidad es algo que, no sé, hoy en día, en la manera en que programamos, nosotros siempre usamos inversión de dependencias, o sea, nosotros usamos inyección de dependencias, pero bueno, esto se termina aplicando. Acá lo que te dice es que las clases de mayor nivel no deberían depender de las clases de menor nivel y que tiene que ser lo mismo para los dos, ¿sí? Solamente deberían depender de una abstracción. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, una interfaz es una abstracción, ¿sí? Una interfaz solamente sí. define cómo va a ser el coche. Entonces lo que te dice es que el coche tiene que estar conectado al iCoche y que no debería estar conectado a una clase directamente. ¿Sí? Nosotros esto lo terminamos aplicando con un patrón que se llama inyección de dependencias. Si vos podés ver acá, ¿sí? Yo acá, viste que por ejemplo vos para tener un objeto nuevo vos tenés que hacer un new, como acá por ejemplo. Sí. ¿Sí? Bueno, con inyección de dependencias vos te ahorrás el new y este new se lo derivás a otra clase. Por ejemplo, este de acá, Nextpost Scan Finalize Invoker, este es un objeto, pero si vos te fijas acá, yo nunca hago un new y sin embargo acá lo estoy usando. Acá uso un método que se llama execute. Esto yo lo puedo Sí. hacer uso,
¿sí? Esto no hace falta que lo aprendas, no en este momento por lo menos. Yo hago uso de inyección de dependencias. Yo acá lo que hago es decirle la interfaz que necesito, la declaro acá y cuando lo pongo acá en el constructor, lo que hace esto es avisarle al contenedor de dependencias, tráeme el new que vos tenés. Nosotros tenemos una clase que es un contenedor de dependencias donde están están las interfaces registradas. Si te lo puedo mostrar porque Ah, acá no tengo idea de dónde está. A ver, espérame. o sea, Sí, como que busca, digamos, la clase en el archivo que yo no tiene. necesito hacer un new nunca. O sea, salvo esto Mm, una excepción, no necesitas hacer un new. Los news están hechos en un contenedor de dependencias. Estoy buscando a ver si veo algo acá, pero configuration, Unity config acá. En este caso, Unity vendría a ser el contenedor de dependencias. Hay muchos tipos de contenedores de dependencia. En este caso se usa Unity, que creo que es el que viene con Visual Studio. A ver si te puedo mostrar. Mira, ¿ves esto? Acá se hace sí, container. container.registerType y le digo que la interfaz iTimeManager es un time manager. Entonces, si yo acá escribo private read only iTimeManager, time manager, y acá lo pongo en el constructor, automáticamente cuando corra el programa, a mí acá me va a venir un new que me lo va a traer Unity a través de este método. ¿Sí? No importa, Claro, es un sí, concepto súper avanzado, no tenés que darle mucha pelota, ¿sí? Bien, sí, sí. y con eso terminamos lo que es Solid, ¿sí? Después de Solid, lo que tenemos que ver es los principios de los pilares de de Po. Pilares de Po, ¿sí? Dentro de los pilares vos tenés encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción. A ver si acá se ve mejor. Ahí está, ¿sí? Herencia fue lo que estábamos Sí, hablando, polimorfismo, lo otro. Encapsulación es esto mismo de poder encapsular, ¿sí? A tus clases, ¿sí? O sea, vos ocultás el estado, es decir, los datos de un objeto de manera que solo claro. se puede cambiar mediante operaciones definidas para ese objeto. Open Close Principle. O sea, vos vas a Ujú. tener propiedades que están definidas como públicas y la modificación de los estados se hace a través de un método, ¿sí? Para poder cambiar esas propiedades o esos valores. Abstracción expresa las características esenciales de un objeto. ¿No te suena esto de interfaz? O sea, vos en la interfaz lo que detallas son los nombres de los métodos con lo que va a devolver, ¿sí? Eso es una abstracción, porque vos nada más le estás diciendo cómo tiene que ser esto, pero no le decís cómo es realmente, porque eso se hace después de que vos terminás de escribir la clase. ¿Ok? Sí, sí, Herencia, posibilidad de crear nuevas clases basadas en clases existentes, lo que vimos. Y polimorfismo con muchas formas. Tareas similares son realizadas por métodos con mismo nombre. O sea, tiene exactamente el mismo nombre, que era hacer un sonido, pero cada animal lo hace a su manera. ¿Ok? sí, sí, sí. Bien. La abstracción, o sea, tiene que ver, vos me diste ejemplo de las interfaces, Sí. que es, o sea, que yo llamo directamente a la interfaz, Ujú. pero sin mostrar, digamos, todo las propiedades o que se realizan en esa interfaz. Sí, Es, la interfaz vos la creás como si fuera una clase. ¿Sí? Mira, por ejemplo, yo vengo ujú. acá, pongo clic derecho, pongo add acá y selecciono class. Pero después cuando entro acá, selecciono interface. ¿Ves? Acá tengo interface. Ah,
Entonces, cuando vos seleccionas acá Interface, te va a crear esto así, ¿sí? Espera que se crea. Entonces vos acá le pones el nombre, en este caso va a ser coche. Y yo acá lo que voy a hacer es definir los métodos. Entonces voy a poner, no se le pone public, porque todos los métodos de una interfaz son públicos. Vos acá no definís Ah, métodos privados, ¿eh? Y todas las claro, porque interfaces esto son vos lo públicas tenés que... también. Exacto, porque después se va a Claro, usar en otro ah, lado. Entonces vos acá sí. le decís, bueno, mi coche va a tener un string que va a ser tocar bocina. Y desde acá no va a recibir absolutamente nada, ¿sí? Como es una interfaz, por convención se le pone iCoche, ¿sí? Siempre se pone Ujú. i algo. Después, por ejemplo, quiero otro método que va a ser arrancar y va a Ese, recibir una consulta, ese sí, void sí. era porque podías usar cualquier tipo de dato, string o int o double. No. ¿Así String, era? string quiere decir que el retorno va a ser un string, ¿sí? Y Sí. void quiere decir que no tiene retorno, ¿sí? No va a haber retorno. Mira, Ah, era ese. Ok, ahí vamos a declarar acá otra, vamos a declarar otra clase, ¿sí? Acá, pero ahora sí va a ser una clase. Una vez que yo terminé acá de declarar los métodos públicos que va a tomar mi clase, acá voy a tener coche, ¿sí? Y al coche lo voy a hacer heredar de iCoche, ¿sí? Entonces acá se va a pintar de rojo y me va a decir, che, tu coche no está implementando a la interfaz. Entonces yo acá le pongo implementar interfaz. Y automáticamente, ¿ves? A mí acá ya me aparece los métodos que tengo que implementar. Yo estoy obligado a implementar estos métodos cuando le pongo esta interfaz. Porque si no, esto no define al coche. O sea, yo hago claro, esto para definir el comportamiento que tiene que tener un coche para con el resto de las clases que usa en el coche. O sea, vos en el program, si vos haces un new coche, tiene que poder hacer esto. Eso es lo que yo le estoy diciendo cuando pongo acá y coche. ¿Sí? Entonces sí, acá, arrancar, bueno, no sé, va a tener la llave, entonces, no sé, yo por ejemplo puedo decir if llave igual a verdadera llave, ¿sí? Entonces, acá no hace ningún return. ¿Por qué? Y porque esto es void, fíjate. ¿Ves? Te dice, che, claro, esto es void, acá no puedes devolver nada. Entonces, esto no tiene mucho sentido, porque, o sea, no puedo devolver nada. Pero ¿qué pasa? Yo puedo querer comprobar que la llave sea verdadera. Entonces este método a mí por ahí me puede llegar a servir para ver si esto es verdadero y después continuar el flujo. Si esta llave no es verdadera, entonces yo acá puedo agarrar y tirar una excepción, ¿sí? Entonces con esto yo ya lanzo un error y estoy avisando a la aplicación que la llave no era verdadera. Si era verdadera, entonces acá le hago un return y vuelvo. ¿Sí? Esto es un ejemplo de, por ejemplo, cómo se puede llegar a usar un método void. Hay millones de cosas que se hacen con métodos void. ¿Sí? No te quedes con esta el idea. true o Sí, el throw, ese, eh, no lo ¿para viste qué vos. sirve usar ese throw new? No, lo vi, Esto pero sirve para frenar no. la aplicación. Cuando vos le decís throw, Ah, normalmente es para poder lanzar una aplicación, una excepción. Cuando llega el claro, programa, viste que la otra vez vimos cómo debuguear. Bueno, cuando llega el sí, programa, va avanzando. Cuando se frena acá el programa, agarra y te saca un cartelito acá. Te sale una notita acá. Y te claro, vi dice, que es como, che, pero como que un había varios problema. mensajes que podías implementar, digamos. Sí, Eh, acá, mira, ese solo no existe. Exception, este es el genérico. O sea, hay bocha. Sí, ya los vas a claro, ver. ah, No te los voy a mostrar ahora todos, pero sí, 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 hay varios. Y la diferencia con este, tocar bocina, que yo acá yo sí puedo hacer un return.
return, ¿ves? Y no se rompe. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que voy a retornar, voy a retornar una string. Si acá dijera int, ¿sí? Acá en vez de un string tengo que devolver un número. Si acá Sí. dijera double, acá yo tengo que devolver, si no me equivoco, que es un número con coma. No, Eh, que te admite, puede ser un entero también, pero si no puede ser uno con bueno, sí, decimal también. puede ser. Sí, un décima también. Puede ser un montón de cosas. ¿Sí? Lo que vos pongas acá es lo que tiene que Sí, devolver en el retorno. ¿Sí? Si yo acá digo que va a devolver un coche, acá el return va a tener que ser un new coche. ¿Sí? Por ejemplo. O va a tener que ser, no sé, un coche que venga de otro lado, pero tiene que ser un coche. ¿Qué pasa? Yo le modifiqué ujú, acá esto, ves que se puso roja la interfaz. Eso es porque la sí, interfaz, voy a abrir, a ver si lo puedo abrir con la ventanita acá. Eso es porque la interfaz, acordate que acá decía que tocar bocina era de tipo string, y yo la cambié acá. Si yo hago eso, entonces empieza a romper la interfaz. Si yo quiero que deje de claro. romper, Ah, tengo que respetar lo que dice la interfaz. Entonces de esa ah, manera estamos en paz con la interfaz. ¿Sí? sí, sí, entiendo. Si lo No puedes cambias acá, modificar la lo tenés interfaz. que... No, si lo cambias acá, lo tenés que cambiar en la interfaz. Ah, bueno, el original, creo, sí. Exacto, exacto. Bueno, nada, hasta acá esta pequeña introducción a objetos y aclaración. Nos faltan ver un montón de cosas. Pero bueno, nada, quería como que tomes estos conceptos para que te quede más claro. Y no sé, ahora si vos querés, yo dejo de compartir y sos libre de mostrarme o preguntarme lo que vos quieras. A ver, ahí te quiero ver qué tenía anotado. Dale. A ver, eh, acá algunas consultas sobre nomenclatura te quería consultar. A ver, Lo que quieras. te comparto. Ahí estoy viendo, ¿eh? Por ejemplo, en esta parte, la flechita que hace acá, ya Ujú. la había visto, pero no sé cuál es la diferencia o cuál sería otra opción de poder declarar que esto, digamos, Mira, a mí me cómo, gusta, o sea, ahí de la manera que está declarada, ¿sí? Lo que está ujú, pasando es que vos fijate que arriba hay un private, ¿sí? Que tiene el ID, ¿sí? O sea, sí, esta manera de declarar se llama declaración eh, ay, ¿cómo se dice? Implícita, explícita. Esta sería la declaración explícita. Seguramente lo declara así como para que vos veas que de el que dice public ID, ¿sí? Se hace un set desde ese value que viene desde afuera y que ese ujú, set pasa al privado y del privado al otro, así hasta que queda guardado en la memoria. Eso más que nada es para mostrarte eso, porque vos estás aprendiendo, pero la realidad es que cuando trabajamos nosotros no hacemos las cosas así. Ponete un enter en la línea 10, apretate enter en la línea 10. Normalmente, ves, mira, fíjate cómo lo escribió ahí. Si sí, apretas tab, te lo escribe directamente. Apretá enter para separarlo. Ahí. Bueno, ¿ves? Ahí normalmente nosotros cuando estamos trabajando, normalmente las propiedades las declaramos así. Public int id get set punto y coma cada uno y listo. Y prácticamente que se escribe solo esto, porque vos escribís, mira, escribí prop, pero, P-R-O-P. Ahí, apretá tab. A ver, apretá tab de nuevo. Uy, qué raro. ¿Será que falla con el 2022? ¿No te lo hace a con ver, tab? ¿Estás apretando tab o espacio? tab,
pero no me hace el espacio. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué apretaste ahí de distinto? Doble clic y recién habilitado. ¿Y te lo hizo? Bueno, ¿ves? Sí, Ahí lo que te hace es ya normalmente nosotros cuando trabajamos, nosotros todos prácticamente, o sea, escribimos prop, hacemos tap tap dos veces y se escribe esto. Entonces vos ahí ya tenés el cursor listo para cambiarle el tipo. Por ejemplo, ahí escribí string. es Mira, que ¿qué se movió pasó? todo. Borraste todo. No sé. Claro, no tenés que borrar, directamente escribís, ¿sí? Ah, Y ok. después ahí ya puedes cambiarle el nombre a la propiedad. O sea, le pones, por ejemplo, no sé, nombre del coche, marca, lo que vos quieras. Y todo el choclo de código que tenés abajo, normalmente no lo escribimos, ¿sí? Hace esto, ¿no? No. Ah. O sea, eso tranquilamente lo podrías borrar y dejar solamente los public de arriba O sea, con el escribirlo mensaje. porque yo lo vi así. Ujú. Escribirlo así es lo mismo que esto. Sí, es todo hecho, es lo mismo. Es lo mismo que eso, más el private, más lo que está ahí adentro. Bueno, lo que está ahí adentro no, O pero sea, bueno, también esto. sí, los private y los public. Es lo mismo que los private y Ah, los public. ah, entonces, y esto ya no sé, y esto por eso está de más, porque si esto lo saco de acá. Bueno, eso en realidad es una manera en que se linkea Ah, lo privado con lo público. O sea, no es necesario cuando vos lo escribís de la manera que yo te expliqué, pero se puede hacer para poder linkear una propiedad privada con una pública. claro, claro, sí, sí, entiendo. ¿Ok? Te ahorras, digamos, línea de código. Sí, 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 sí. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué era más ¿Entendiste qué es el otro? override? Ahí abajo, por ejemplo, veo que tenés escrito un override. No, esto es lo que te había consultado antes. Esto no entendí. O sea, entendí que lo hace acá porque, bueno, era lo que hablábamos de Open Console, no Open Close, así era. Sí. Era esto, digamos, de hacerlo acá. Eso entendí, pero esto no entendí, el override. Bueno, la palabra ¿Qué? Porque no es override distinto. es sobreescritura en inglés y a lo que apunta es que vos podés sobreescribir los métodos. O sea, suponete, ¿no? El coche tiene este método. Hace una cosa, escribite un método abajo del public override. Escribite un método más abajo. ¿Cuál? Ponele void, Método. No, pero- sí, public void, método nuevo, ponele o método uno no importa. ¿Sí? Y abrí y cerrá, paréntesis, eh, y abrí ahí eso. Ahí. Cuando escribas los paréntesis se ponen pegados al método, como está el toString. Siempre, no le hagas un espacio. Ah, ok, ¿Sí? Bueno, sí. y a ver, espérame un segundito que quiero sacarme una duda. Espérame, ¿no? El tema es que tenemos que tener una clase base para poder usar el override. Necesitamos heredar de una clase. Así que este método, que es void del método uno lo vamos a dejar acá. ¿Sí? Ok. Créate una clase aparte. Poné coche chiquito, no sé, o otro coche, algo así. Cochecito. ¿Sí? Ya, ahí está. Y hace que herede de coche. ¿Y cómo era eso? Me acuerdo. Ponele public class, cochecito. Ahí donde dice Esto de internal. internal class que aparece ahí, ¿por qué es? No sé, lo crea así, pero en realidad nosotros siempre le ponemos público. Internal es como para que no se vea desde todos lados. Tenés que poner dos puntos coche. Ahí donde dice cochecito, Ah, dos sí. puntos coche.
entonces a partir de ahora, cochecito lo hereda. Bueno, hacerle clic derecho ahí a cochecito, ¿ves que está rompiendo? Sí. Dice que tiene que heredar las cosas de coche. Hacerle clic ahí y ponele generar el constructor ese. Dale, mandale. Ahí, apretá ¿Cómo es? en... ¿Dónde dice generar el constructor? Apretá ahí. No, en la flechita no, ahí, Ah, eso. Ahí está. Bueno, ahí ya tenés el constructor de cochecito, es igual al de coche. Y abajo de este public cochecito, abajo ponelo en la línea 15, mándale un enter. Pone public override, override y... ¿Qué tenés? Equals to string. ¿Cómo hago para que esté disponible? Ah, creo que en coche, andate a coche, al public void method 1 ponele overrideable en la 36. Creo que es public overrideable void. Ahí. Override. Bueno, override. A ver, ¿qué dice ahí en método 1? ¿Por qué rompe? No sé, me no se encontró acuerdo. ningún miembro de core. No, a ver, espera que lo busco. Porque yo no me lo acuerdo, no lo uso nunca. Me acuerdo que había que definirle. Creo que era con virtual. A ver si era con virtual. Espérame, ¿eh? Sí, nada, no importa. Sí, ponerle virtual. Es con virtual. ¿A dónde? ¿Dónde dice override? ¿Acá? Cambiarlo ¿Verdad? a la palabra Ah, virtual. Virtual. Y déjalo ahí. Listo. Ahora te vas a la otra, a cochecito. Y ahí ¿borra pones esto? public override. No, no, déjalo. Ah, Public override. Espacio. ¿Ves? Y ahí tenés método 1. Hacele clic. ¿Ves? Ahí te trajo el método 1. Y vos ahí adentro, o sea, donde dice base.método 1, puedes hacer lo que vos quieras. Vos podés borrar ese base método 1 y, por ejemplo, no sé, querés que lo haga de una manera distinta, entonces ahí pones, no sé, por ejemplo, console.brightline hola mundo, por ejemplo. No sé. en vez de todo esto. Exacto. En vez de hacer lo mismo que hace Mm. la clase de la que vos heredaste, haces que lo haga de una manera distinta. Es un ejemplo, ¿eh? O sea, no quiere decir Ah, que es tenés como que el de poner herencia. console Ya, brightline. O sea, es parecido a lo del polimorfismo, pero claro, bueno, aplica a las clases claro. comunes. Esto normalmente no se usa nunca. Muy poquito por ahí. Ah, Depende del trabajo que estés haciendo, pero no se suele usar. claro. ¿Alguna otra Ah, duda? ya entiendo, ya entiendo. A ver, ahí te digo. Un ratito. Ah, bueno, una era el preguntar por el objeto palabra throw para Sí. excepciones en las propiedades. Ujú. Ah, bueno, eso ya me lo explicaste recién. Sí. Eh, bueno, acá tenía otra porque recomienda no tener campos públicos y a qué se refería con la palabra campos. ¿No? Mirá que no me estás Eh, compartiendo pantalla, pero... Ah, no, 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 pero eso lo había escrito nada más. O sea, él mira, te, recomendaba que los campos no sean públicos y me imagino que sean los datos. no, te Que- muestro que es un campo. Te muestro que claro, para qué eso es ese lo que no campo. entendí. Claro, ¿Ves que acá yo tengo algo que se llama private read only? sí. Bueno, esto no es una propiedad. A esto se le dice field o campo. ¿Sí? Los campos normalmente le pone private. Uy, private. Read only. O sea, si querés que sea solo read only, es read only. Si no, se puede escribir, pero normalmente un campo es un tipo de dato que vos pones acá, pero que no es una propiedad. O sea, private string, no Claro. sé, nombre, y no tiene ni get ni set, ¿sí? Queda así. Entonces después Ah, vos, no sé, lo estás usando y nombre, Nico. ¿Eh? Ahí yo usé un campo.
pero esto no es una property, ¿sí? Eso, Ujú. Sí, ¿sí? entiendo. Esa es la diferencia es re fina entre property y campos, ¿viste? Son media tricky. Pero bueno, no viene al caso, no importa. Con que sepas que normalmente son los que no tienen get y set, con eso alcanza. ¿Alguna otra pregunta? Eh, con respecto a los métodos constructores con parámetros, eh, yo entendí que si uno no hace un método constructor, Sí. se rellena con default, digamos, sea tipo string o int, Ujú. cada uno con su valor correspondientes. Sí. Eh, pero, A ver, ¿cómo era? Si yo, te doy una explicación rápida de los métodos constructores. Ahí te vuelvo sí, a sharear. Ah, yo no tengo ningún cambio. Bien. Vamos a crear una clase acá, cualquiera. Sí, clase 1. Esta clase, por ejemplo, no tiene constructor. Si yo quiero declararle el constructor, entonces acá escribo setor. ¿Ves? Y ahí le doy tap tap y me crea el constructor. Este es el constructor por default que tienen todas las clases. ¿Sí? ujú, Lo único que dice es public y el nombre de la clase. Entonces, si alguien quiere instanciar esto, suponete que acá en realidad tenemos otra clase. ¿Sí? Acá adentro voy a tener la clase 2. ¿Sí? Ahí está. Y suponete que la clase 2 tiene un método acá que se va a llamar public void instanciar clase 1. ¿Sí? Uy, ahí está. Yo tengo un método acá que es instanciar la clase 1. Entonces yo acá hago var clase 1 es igual a new clase 1. ¿Sí? ujú. El constructor de la clase 1 a mí lo que me dice es lo que yo termino poniendo acá cuando hago el new. ¿Sí? El constructor lo que hace es definirte cómo tiene que ser el new. Si por ejemplo la clase 1 quiere tener más de un constructor, puede tener más de un constructor, pero tienen que ser distintos. Sí, Este por ejemplo recibe un string que va a ser un saludo. ¿Sí? Entonces yo acá sí, puedo decir, bueno, lo quiero construir así o lo quiero construir así. ¿Sí? Entonces cada uno de estos ujú, constructores me va a dar como características distintas. Por ahí el saludo este me sirve para asignárselo a una property o no sé, ponerle hola fulanito, ¿me entendés? O sea, es un ejemplo. ujú, Los constructores sirven para poder tener comportamientos distintos cuando los tenés así de diferentes. Y si no, la otra es que vos obligás al usuario a que siempre lo construya de esta manera. O sea, cada vez que vos hagas el new, sí o sí me tenés que poner el hola. Porque yo le dije que obligatoriamente me tenés que poner el hola. ¿Me entendés? Ya no, le borré el otro claro, constructor y lo obliga a hacerlo así. Bueno, nada, eso es claro, un ajá, poco de los constructores. ¿Entendés? O sea, sirven para claro, sí, eso no- definir de la manera que se va a hacer el new. Si vos acá le empezás a agregar claro, parámetros y parámetros y parámetros, acá vas a tener que agregar parámetros y parámetros y parámetros. Si yo acá ahora le agrego otra cosa, claro, sí, no funciona no de porque error, sí, no lo va a agarrar porque no le pusiste más parámetros, está definido así. ¿Sí? A menos de que yo venga acá y le ponga string pp, no va a tomar esto. ¿Sí? Bien. sí, 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 eso no, eso en su momento cuando lo dijo no entendía, pero ahora ya después ya me quedó, digamos, que puede tener más de un constructor Ujú. y que si no seleccionaba, bueno, agarraba los valores por default, digamos. Genial. Ok. ¿Otra pregunta? A ver, creo que no. Eso porque las otras me las respondiste con la lección que me hice. Bueno. Eh, sí, no, no. Yo después quería ver ese ejercicio. Ese hice el primero, ¿no? Y el segundo estaba viendo y, y era más largo, pero bueno, después lo voy a intentar hacer y te pregunto. Ok. Y,
Pero bueno, no sé Ejercicios que me si dijiste, o sea, son los ejercicios del video o de la página que te pasé. de la página que me Ah, de pasaste. la página que te pasé, genial. Ok. Eh, sí, no, en realidad, o sea, podés arrancar haciendo esos ejercicios. Hay que hacer varios ejercicios y en realidad, por lo menos con 3 4 5 que hagas, después podemos arrancar con otra cosa que se llama acceso a base de datos. Ahí podemos empezar a ver un poco digamos, de cómo es el acceso a base de datos. O sea, cómo se hace para conectar un backend a una base de datos. Eso sería. ¿Sí? Ujú. Y después, bueno, algo que en realidad, o sea,